Bueno, ya regresamos, se cortó, pero ya estamos de regreso. Bueno, a continuación me quedé donde ya les voy a explicar sobre el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús ya viene aquí explicado en este libro apócrifo, Evangelio apócrifo, que es el Evangelio del pseudo Mateo. Aquí es donde ya viene explicado sobre cuando nace Jesucristo. Aquí dice: visión de los pueblos, nacimiento de Jesús en la gruta, testimonio de los pastores. Y ocurrió algún tiempo más tarde que un edicto de César Augusto obligó a cada uno a empadronarse en su patria, y este primer censo fue hecho por Cirino, gobernador de Siria. José, pues, se vio obligado a partir con María por Belén, porque él era de ese país y María era de la tribu de Judá, de la casa y patria de David. Y según José, María iban por el camino que conduce a Belén. Dijo María a José: veo ante mí dos pueblos, uno que llora y otro que se regocija. Mas José le respondió: estate sentada y sosténle sobre tu montura y no digas palabras inútiles. Entonces un hermoso niño vestido con un traje magnífico apareció ante ellos y dijo a José: ¿por qué has llamado inútiles las palabras que María ha dicho de esos dos pueblos? Ella ha visto al pueblo judío llorar por haberse alejado de su Dios, y al pueblo de los gentiles alegrarse por haberse aproximado al Señor, según la promesa hecha a nuestros padres, puesto que ha llegado el tiempo en que todas las naciones deben ser benditas en la posteridad de Abraham. Dichas estas palabras, el ángel hizo parar la bestia, por cuanto se acercaba el instante del alumbramiento, y dijo a María que se apease y que entrase en una gruta subterránea en la que no había luz alguna, porque la claridad del día no penetraba nunca allí. Pero al entrar María, toda la gruta se iluminó y resplandeció, como si el sol la hubiera invadido. Y fuese la hora sexta del día, y mientras María estuvo en la caverna, permaneció iluminada día y noche por aquel resplandor divino. Y ella trajo al mundo un hijo que los ángeles rodearon desde que nació, diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y José había ido a buscar comadronas. Pues las comadronas son que después conocidas como las parteras, las que asistían a los partos y eso, pero pues antes se conocían como comadronas en esta época. Dice: mas cuando estuvo de vuelta en la gruta, María había ya parido a su hijo. Y José le dijo: te he traído dos comadronas, Selomi y Salomé, mas no osan entrar en la gruta a causa de esta luz demasiado viva. Y María, oyéndola, sonrió. Pero José le dijo: no sonrías, antes sé prudente, por si tienes necesidad de algún remedio. Entonces hizo entrar a una de ellas. Y Selomi, haciendo entrando, dijo a María: permíteme que te toque. Y habiéndolo permitido, María, la comadrona, dio un gran grito y dijo: Señor, Señor, ten piedad de mí. He aquí lo que yo nunca he oído ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche. Y ha parido un niño, y continúa virgen. El nacimiento no ha sido maculado por ninguna efusión de sangre, y el parto ha producido sin dolor. Virgen ha concebido, virgen ha parido y virgen permanece. Oyendo estas palabras, la otra comadrona llamada Salomé dijo: yo no puedo creer eso que oigo, a no asegurarme por mí misma. Y Salomé, entrando, dijo a María:
permíteme tocarte y asegurarme de que lo que ha dicho Salomé es verdad. Y como María le diese permiso, Salomé adelante la mano, y al tocarla, súbitamente su mano se secó, y de color se puso a llorar amargamente y a desesperarse y a gritar: Señor, tú sabes que siempre te he temido, que he atendido a los pobres sin pedir nada en cambio, que nada he admitido de la viuda o del huérfano, y que nunca he despachado a un menesteroso con las manos vacías. Y he aquí que hoy me veo desgraciada por mi incredulidad y por dudar de vuestra Virgen. Y hablando ella así, un joven de gran belleza apareció a su lado y la dijo: aproxímate al niño, adóralo, tócalo con tu mano y él te curará, porque es él el Salvador del mundo y de cuantos esperan en él. Y tan pronto como ella se acercó al niño y lo adoró y tocó los lienzos en que estaba envuelto, su mano fue curada. Y saliendo fuera se puso a proclamar a grandes voces los prodigios que había visto y experimentado, y como había sido curada, y muchos creyeron en sus palabras. Porque unos pastores afirmaban a su vez que habían visto a medianoche ángeles cantando un himno, loando y bendiciendo al Dios del cielo, y diciendo que el Salvador de todos, el Cristo, había nacido, y que en él debía Israel encontrar su salvación. Y una gran estrella brillaba encima de la gruta, de la tarde a la mañana, y nunca desde el principio del mundo se había visto una tan grande. Y los profetas que estaban en Jerusalén decían que esa estrella indicaba el nacimiento del Cristo, el cual debía cumplir las promesas hechas no solo a Israel, sino a todas las naciones. Entonces aquí tenemos cómo es que fue realmente el nacimiento de Jesús, en esta gruta en donde María parió a Jesucristo. Y pues aquí las dos comadronas, que son las que auxiliaron a María en el nacimiento de Jesús, pues ellas ahora sí por su propia mano pudieron comprobar el nacimiento único de este ser, ya que, como dijo aquí, María estaba virgen antes del nacimiento, parió sin sangrado, sin nada, entonces estuvo virgen durante el parto, y acabando el parto seguía virgen y no hubo desprendimiento de sangre ni de nada. ¿Esto qué quiere decir? Que no fue un parto común y corriente, no fue un parto ordinario, fue un parto pues muy raro, con otro tipo de evolución. O sea, fue un parto energético. ¿Esto qué quiere decir? Que no fue físico. O sea, fue físico porque nació de María, fue expulsado Jesús de María, pero no fue físico porque no hubo sangrado, no hubo ruptura, no hubo todo lo que en un parto común y corriente hay, sino fue un parto de energía. Jesús salió de María de manera espiritual, energéticamente. Entonces fue un único parto de una única mujer escogida y seleccionada por el Creador mediante esta raza extraterrestre que fue los Pleyadianos. Ellos hicieron todo esto, pues podría decirse magia espiritual para que Jesús naciera por medio de María. Entonces aquí hay unos datos también que están inmersos en este evangelio que les acabo de leer. Sí, como recordarán que cuando María estaba dando a luz,
una de las parteras, de las comadronas, como si recuerdan, la parte donde dice que un joven muy apuesto apareció junto de una de ellas y que una estrella apareció en ese día, en ese justo momento, a partir del nacimiento de Jesús. Una estrella que nunca había estado en esos lugares apareció justamente en ese momento. Entonces, pues resulta que esta estrella y este joven, este ser que apareció, pues fue nada menos y nada más que Lucifer. Lucifer, en otros evangelios apócrifos gnósticos, él estuvo presente en el nacimiento de Jesús. Ya después les voy a explicar la verdadera historia de Lucifer, pero eso ya cuando toque el momento de su momento de él. Pero cabe mencionarlo porque él está en esta parte, él aparece en esta parte. Aquí no se explica quién era ese joven y eso, pero si ustedes saben interpretar los mensajes subliminales, los mensajes subjetivos, ese conocimiento está inmerso aquí en este evangelio apócrifo que les acabo de leer. Ese joven y esa estrella, porque si los que ya saben, pues Lucifer es el portador de la luz y él fue la primera creación de Jehová, mucho más antes que Adán y que Eva y que cualquier ángel. Él fue el primer ángel más poderoso y más grande, más bello y más hermoso creado por Dios. Entonces, este ser que aparece aquí en el nacimiento de Jesús es Lucifer, no es Satanás. Satanás es la parte de Lucifer que está encargada de reinar este plano, que es la tierra, bajo las leyes terrenales y bajo las leyes de él. Pero Lucifer es el que presenció el nacimiento de Jesús, o sea, su parte divina, angelical. Él es el que estuvo presente ahí. Y entonces él es el que dio ese testimonio, le dijo a la comadrona que él iba a ser el hijo que el Creador había revelado, el nacimiento de su hijo, el cual iba a guiar a la humanidad. Esas fueron las palabras de Lucifer a estas personas que estaban en la gruta, en este pesebre, al momento del nacimiento de Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues Lucifer no es lo que todo mundo sabe y conoce, que es el diablo, que es el maligno, ya que si él hubiera querido, pues fácil lo mata al Hijo de Dios, mata a María, José, a todos. Entonces, el que estuvo presente ahí fue Lucifer, el portador de la luz. Fue el primero también, el primero después de José, de María, el que fue para ver el nacimiento de su padre, de su padre Jehová, el Dios Todopoderoso. Entonces, pues esta es una gran revelación que la mayoría no conoce, pero pues ¿qué pasó? El nacimiento de Jesús y la presencia, contemplación de Lucifer, que estuvo presente en su nacimiento, desde su nacimiento. Entonces aquí vamos ya para terminar, después de su nacimiento, pues ya pasaron 5 o 6 años en los cuales Jesús estuvo criado por María, por José, ayudando a su padre en la carpintería desde niño. Y pues como todo niño, ¿verdad? Pues Jesús le gustaba jugar, le gustaba correr, hacer travesurillas también. Era un niño, aunque era un ser especial, que no era de este planeta. Y pues era el Hijo de Dios, pero pues al estar en este planeta era como cualquier ser humano. Y fue un niño normal, único,
porque desde niño chiquito tenía pues grandes poderes, ¿verdad? Pero aquí cabe mencionar que pues como todo niño, pues Jesús también hacía travesurillas, se portaba no siempre bien, hacía cosillas también como todos los niños, ¿verdad? Que se emberrinchan, que luego se portan mal. Nada más que pues aquí como Jesús no era un niño común y corriente, pues lógicamente tenía una energía, un espíritu, un poder único, mucho más elevado que cualquier persona normal. Y pues aquí hay unos evangelios apócrifos que son del evangelio de Santo Tomás, otro evangelio apócrifo que fue encontrado y añadido a este compendio de evangelios apócrifos gnósticos. Y aquí esta es una redacción griega en la cual vamos a ver unos pocos versículos de la niñez de Jesús, porque en la Biblia no se excluyó todo lo de la niñez, la juventud de Jesús. En la Biblia nada más habla, en la Biblia tradicional común y corriente católica, ahí habla desde su nacimiento, y ya de ahí no se vuelve a hablar de Jesús hasta que ya era un joven, un hombre adulto de 30 y tantos años. Pero pues en este especial pues les voy a explicar lo más importante de toda esa juventud de Jesucristo, empezando con su niñez. Aquí nos vamos a ir a la parte 3 del Evangelio de Santo Tomás, página 11. Entonces aquí en estos evangelios Jesús, cuando era niño, aproximadamente de 5 o 6 años, pues hizo cosillas que realmente fueron cosas malas, ¿verdad? Aquí dice muerte del hijo de Anás. Dice: el hijo de Anás, el escriba, se encontraba allí, y con una rama de sauce dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo: insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas aguas, estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás como un árbol, y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto. E inmediatamente aquel niño se secó por entero, y Jesús se fue de allí y volvió a la casa de José. Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos, llorando su juventud, y lo llevaron a José, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. Entonces aquí ya vemos algo que pues realmente es algo muy malo, ya que Jesús asesinó a este niño porque pues él ya había juntado unas agüitas, ahí las había ordenado bien, unos baldecitos, y pues el otro chamaquito ¿verdad? Pues sí fue canijo, fue malo, porque con una vara les pegó bien feo y le tiró sus agüitas que Jesús ya había acomodado. Pero pues ahora sí Jesús pues se enojó, ¿verdad? Era un niño, entonces como niño pues él se enojó también y dijo: ¿por qué hiciste eso con mis aguas? Entonces se enojó y le dijo: ahora por eso que hiciste te vas a secar. Pero como pues Jesús tenía este poder, al ser niño no podía medir él las consecuencias, y por el coraje pues ahora sí mató a este niño. Entonces ya desde pues niño aquí los actos de Jesús desde niño pues no eran actos puros, ¿verdad? Que ya cometió un crimen. Entonces esto no quiere decir que Jesús era un demonio y que era un satánico y que era malo, no. O sea, eso fue nada más un arranque de ira, de coraje, que no estuvo bien. Estuvo muy mal, pero pues eso no quiere decir que Jesús era un malvado, ¿verdad? Un asesino, y eso no, porque pues aparte de esto fueron contaditas nomás las veces que Jesús hizo cosas malas. La mayoría hizo cosas buenas, así como mató, resucitaba, ayudaba, curaba, sanaba, no todo era maldad también. Entonces aquí vamos a ver 4, dice otro, miren, aquí dice:
Castigo infligido por Jesús a un niño. Otra vez Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda. Y Jesús, irritado, exclamó: «No continuarás tu camino». Y acto seguido el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido se preguntaron: ¿de dónde procede este niño, que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a José y se le quejaron diciendo: «Con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos». Aquí tenemos otro acto que hizo Jesús. Aquí pues lo pasaron empujando, ¿verdad? Lo pasaron empujando y a lo mejor lo pasaron empujando bien duro, casi lo tiran, ¿verdad? Pero pues aquí de nuevo Jesús, por un arranque de ira, mata a un niño de manera inmediata. Entonces pues desde aquí ya se veía que Jesús desde niño pequeño pues no era perfecto, ¿verdad? Tenía arranques de ira, tenía arranques de coraje que pues, como cualquier niño normal, ¿verdad? Tiene. Esto quiere decir que Jesús no era malo, pero también era un ser humano normal, como todos nosotros. Se enojaba, se enfadaba, cometía errores, por supuesto hacía cosas malas, pero eso no quiere decir que Jesús era un asesino. Bueno, fue asesino porque mató también, pero no quiere decir que siempre era asesinado y siempre hacía el mal, y eso no, eso nada más era cuando le hacían cosas a él y pues él no controlaba su furia, sus arranques de... Tenía un carácter fuerte. Aquí se ve que Jesús tenía un carácter fuerte, también enérgico, y pues porque era niño. O sea, esto pasaba cuando él era niño, que no podía controlarse, no podía medir su poder. Entonces en esos arranques de furia, de ira, pues lógicamente se desenfrenaba. Por eso es que pasaban estas cosas, no porque él le naciera hacer estas cosas. Entonces aquí dice, bueno, así como hacía cosas malas, pues también hay cosas buenas, ¿verdad? No todo. Aquí, pues en un versículo, José reprende a Jesús. Su hijo le dice: mira, no debes hacer estas cosas, le explica por qué y todo eso. Ya después de eso, aquí tiene el 9. Aquí, mire, niño caído de una terraza. Aquí es otro acontecimiento que pasa, dice: algunos días después, Jesús jugaba en una terraza, sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él cayó de la terraza y murió. Y viendo esto, los demás niños huyeron, y Jesús quedó solo. Y habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Jesús les dijo: yo no hice tal. Y lanzaron invectivas contra él. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo, se detuvo cerca del cuerpo del niño caído y gritó a gran voz, diciendo: Zenón, ¿por qué tal era su nombre? Levántate y dime, ¿soy yo quien te hizo caer? Y habiéndose levantado inmediatamente el niño repuso: no, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro, y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido y adoraron a Jesús. Como aquí podemos ver, pasó otra tragedia, que Jesús estaba jugando con este niño por accidente cayó, falleció, se murió, y los niños y las personas adultas, al ver esta tragedia y al conocer los poderes ocultos, místicos de este niño Jesús, y al haber visto las dos tragedias anteriores originadas por el mismo Jesús, pues los niños y los adultos lo acusaron de nuevo y pensaron que él había sido el que había tirado a este niño. Pero no fue así, y para comprobarlo Jesús descendió, revivió al niño con sus palabras y le preguntó esto, y el niño contestó diciendo que él no lo había tirado. Entonces al ver esto quedaron pues perplejos, sorprendidos, en primera de que pues resucitó al niño,
y en segunda de que vieron que él no fue el que lo asesinó. Entonces, pues aquí fue una prueba de un milagro que hizo Jesús. Aquí vamos a ver otro. Resurrección de un joven. Miren, aquí dice: pasados otros cuantos días, un joven cortaba leña en las proximidades del pueblo, y he aquí que su hacha le hendió la planta del pie y murió por haber perdido toda su sangre. Y como ello produjera una aglomeración y un tumulto de gentes, el niño Jesús corrió también allí, y haciéndose sitio, atravesó la multitud y tomó el pie herido del joven, que enseguida quedó curado. Y dijo al joven: levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoró al niño diciendo: verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti. Entonces aquí otro milagro que hace el niño Jesús, el Hijo de Dios, resucitando a este joven que perdió toda la sangre, lo curó, lo sanó, y pues la gente observó este milagro. Otra prueba de su gran poder divino. Entonces después nos pasamos al último. 17. 17. Entonces aquí pues podemos ver que no todo era maldad, ¿verdad? No todo era malo. O sea, eran nada más contaditas las cosas que Jesús hizo mal, pero esto no quiere decir que él era un malvado y que era malo.